Imagina que estás en la cama de un hospital. Acabas de dar a luz a tu hijo. Tú estás bien. Tu hijo también. En principio, todo salió bien. De pronto, escuchas unas palabras que se quedan grabadas para siempre en tu memoria. No podrás volver a tener hijos. Antes de continuar, queremos decirte que la mujer que aporta el testimonio de este episodio nos pidió proteger su identidad, de tal forma que sus palabras exactas fueron interpretadas por una actriz. Y también queremos decirte que ella responde a un seudónimo: Francisca. Noticias falsas. Víctimas reales. Francisca creció en el campo chileno, en la región del Maule, unos 200 kilómetros al sur de Santiago de Chile, un entorno donde la vida se sentía más pausada y sana. Tuve una muy buena infancia, muy regalona de mis padres. Es como salir a caminar. Es una forma diferente de vivir, es vivir más sano, más tranquilo. Francisca siempre tuvo el sueño de una familia grande. Siempre quise ser madre joven y de muchos niños. Quería tener muchos hijos. Quería hacer una familia numerosa como la que, más o menos de la que yo venía. Se casó a los 18 años con su novio, o como le dicen en Chile, su pololo. Ellos se conocían desde hace mucho tiempo atrás. Siempre teníamos la conversación, siempre quisimos tener hijos, pero nunca pensé que después de tener mi primer hijo me iba a suceder lo que ya sabemos. Más adelante ahondaremos en ese lo que ya sabemos. Pero antes es importante decir que a Francisca le costó mucho quedarse embarazada. Estuve mucho tiempo hasta pensando que no iba a poder tener hijos. Quizás la ansiedad de ser madre era lo que me frustraba, pero me costó mucho. Me costó harto tiempo ser madre. En marzo de 2002, por fin supieron que esperaban un bebé, y eso fue emocionante. Como prácticamente era una bendición, no había nada más importante que ese día. Me hice el test y me salió positivo, entonces de ahí me fui al hospital y en el hospital me dijeron que tenía que hacer el examen de sangre y yo fui al laboratorio y le dije que era urgente, así como que no quería esperar, que necesitaba hacerme el test, pero lo necesitaba urgente. Y de ahí ya salió la segunda muestra también positiva y de ahí vino el proceso de examinación, de hacerte los exámenes para ver cómo estábamos, cómo estaba yo. Francisca y su marido contaron a toda la familia que estaban esperando un hijo. Estaban felices. Francisca se sentía bien. El embarazo seguía un curso normal. Pero después me fueron a buscar, que había salido un examen inconcluso, que me tenía que repetir el examen. Yo me lo vine a hacer porque para mí era una rutina que era necesaria para que el embarazo estuviera bien. El resultado de ese examen le cambió la vida. Reveló que Francisca era portadora de un virus. Yo estaba sola, estaba yo y la matrona y me decía que yo tenía VIH. Y de ahí me dio toda una información que no recuerdo nada, porque yo de verdad estaba en shock. No recuerdo nada de la información que me decía. Lo único que yo pensaba que me iba a morir. Como que toda esa alegría de ese embarazo de tanto tiempo se me estaba yendo en 5 minutos porque era VIH. Aterrorizada, Francisca tomó el diagnóstico como el mayor de sus secretos. Lo ha guardado con el máximo cuidado. Hasta hoy. En esos tiempos ya existían tratamientos efectivos, pero en el entorno en el que vivía Francisca, ser portador del VIH era como que prácticamente tú te morías en un mes.
O sea, como que no había nada de información. Yo no tenía nada de información. Se me pasaron toda la vida completa por delante mientras que la matrona al frente te hablaba. Y yo sin poder concentrarme en la información que ella me estaba dando. Lo único que después vi que me entregó una documentación y mediante esa documentación uno empieza a buscar, ver lo que tienes, los pasos que tienes que seguir, pero fue triste. Fue triste porque toda la alegría se te vino abajo en un par de segundos. Pese al diagnóstico y al miedo, el embarazo en general fue bueno. Ella se enfocó en el bienestar de su bebé. Para evitar la transmisión del virus, debía viajar constantemente a Curicó para recibir antirretrovirales y tener controles. Un embarazo sano fue, tenía las molestias más grandes eran por los medicamentos que todo lo demás, porque lo demás estaba todo ok. Quizá yo nunca le tomé el peso a todo, estaba tan emocionada de ese bebé que me daba exactamente lo mismo todo el proceso, era sentir. El proceso era doblemente complicado: gestionar el embarazo y, por el otro lado, gestionar el VIH. Entonces era como la alegría y lo contradictorio que no sabía que iba a suceder, pero lo fome de lo del hospital, que nunca te entregaban información, nunca te daban, a pesar de que a uno la veían así como pollo, asustada, que no tenía mucha información, ellos no te entregaban más información, que tómate este medicamento acá a tus horas, tienes que evitar estos alimentos, pero no te daban información sobre el VIH, entonces eso igual es fome, porque uno en ese momento necesita apoyo y yo me cerré en el sentido de que me quedé yo con la información. La sabía mi marido y no había más nadie que supiera nada. Pero siempre el peso fue más para mí, como que yo viví más todo eso porque, claro, obvio que va a vivir doble más que el marido porque una lleva al bebé dentro, entonces un proceso difícil, triste. Me cuestionaba muchas veces todo, es fuerte. Los médicos le explicaron que el parto tendría que ser por cesárea. Eso yo ya lo tenía asumido, era la única opción que tenía que ser por cesárea para evitar el contagio. Me dijeron que antes, unas horas antes tenía que tomar, me tenía que poner un medicamento, no recuerdo el nombre, pero me tenía que poner un medicamento como para disminuir el riesgo de transmisión y fue todo. No me dijeron que tenía que tener un protocolo, de que iban a haber personas especiales, sí un ginecólogo que estaba capacitado según el hospital, que estaba capacitado para recibir mi parto, que él era la persona capacitada, entonces por lo tanto fue un parto programado, entre comillas. Pero el parto se adelantó un par de horas, por lo que el nacimiento no ocurrió según lo programado. En sus palabras, Francisca sugiere que este imprevisto desencadenó una situación de caos y discriminación. Y eso provocó que mi hijo naciera dentro de otro ginecólogo, donde sucedió todo lo que sucedió. A mí cuando se me reventó la bolsa, corrí donde estaba la sala de enfermeras para avisarles que se me había reventado la bolsa y me dijeron que me fuera a mi sala y que me esperara ahí acostada porque me iban a ir a ver. Y les dije que no, insistí que no, porque yo tenía que recibir el medicamento y que si se me había adelantado el parto, ¿qué iba a suceder? Que estaba preocupada por eso, porque no me estaban pasando el medicamento correspondiente. Entonces empecé a insistir y nadie entendía nada, nadie sabía nada, no sabían qué hacer, nadie entendía nada de lo que estaban hablando hasta que llamaron y una matrona estaba al tanto y dijo que sí, que efectivamente había que pasarme un tratamiento previo al parto.
Francisca relata que ese tratamiento tiene un tiempo prolongado de aplicación. Así, permaneció en la sala, sufriendo las contracciones y con la angustia de que la tardanza pudiera poner en riesgo la salud de su bebé. Por otro lado, empezó a notar un trato que la hizo sentirse incómoda. La trasladaron de sala y el personal sanitario la increpó. Empiezan a trasladarme de una sala a otra, después me vuelven a la misma sala que estaba y dentro de los paseos que tuve por pasillos de ahí del hospital, una enfermera me decía que cómo una mujer en mi estado se ponía a tener hijos, que cómo se me ocurrió embarazarme con esa situación. Entonces yo le decía que yo no sabía de antes, o sea, yo no sabía de antes, quizás si lo hubiese sabido de antes lo hubiese pensado. Entonces me decía, claro, ¿y ahora qué va a pasar con tu hijo? ¿Se va a quedar huérfano? ¿Con quién se va a quedar? Y muchas cosas. Entonces es triste escuchar a una enfermera que te está cuestionando y sobre todo cuando tú estás con todas las contracciones, que lo único que querés es que terminen. Francisca afrontó sola el proceso de las contracciones, sin compañía. A punto de comenzar la cesárea, percibía el temor del equipo médico que iba a atenderla. Y se formó todo un tema de que no sabía si estaba entrando a una sala de parto, estaban todos temerosos de que yo estuviera entrando ahí. Era como que todos tenían miedo de atender a esta persona que tenía VIH. Es no saber qué te van a hacer, si es que te van a hacer el tratamiento bien o te lo van a hacer de mala gana y van a poner en riesgo tanto mi vida como la de mi hijo, y eso sí es muy triste. Francisca recuerda el momento en el que se quedó dormida. Un anestesista muy amable me dijo, me puso esa mascarilla y me dice, empieza a contar. Y yo empiezo a contar y me quedo dormida, solo desperté ya cuando sentí el llanto de mi hijo y de ahí me volví, sentí el llanto de él, lo vi, me lo pusieron en el pecho y de ahí me volví a dormir y ya de ahí no desperté hasta cuando ya estaba en sala de nuevo y yo preguntaba por él y me decían que no lo podía ver porque me decían que no lo podía ver por el tema de que él estaba con tratamiento y que no lo podía ver y no lo podía ver. Y yo insistía en verlo hasta que en un momento me dejaron, me llevaron a verlo porque él estaba en neopatología. Dentro de este proceso, en medio de la confusión, apenas conociendo a su hijo, se enteró de que algo había cambiado. Llegó la matrona de turno y me dijo que estaba esterilizada, que ya no iba a poder tener más hijos. Le habían intervenido las trompas sin su consentimiento, contraviniendo la ley y los tratados internacionales. Yo en ese momento no me importó, no quería saber más nada. Lo único que yo quería era ver a mi hijo. Entonces de ahí, dentro de toda la ignorancia de uno, empecé a ver, después que salí del hospital, empecé a ver todo el tema, me esterilizaron, pensé que era un procedimiento normal para las personas VIH, después de todo lo que me habían dicho, de la forma que me trataron, pensé que era un procedimiento normal y yo seguía encerrada en mi mundo, sin contarle a nadie, yendo al control, llevando a mi hijo a los exámenes para ver cómo estaba él. Francisca continuó con su vida en medio de un proceso complicado, donde se mezclaban la alegría y la angustia. Su hijo empezó a crecer. A medida que él jugaba y corría durante las visitas de control al médico, Francisca encontró una vía para hablar, quizás por primera vez, con otras personas que atravesaban situaciones similares. Y de ahí un día un chico me dice, ¿es tu hijo? Sí, y empezamos a conversar y me preguntó de qué forma me estaba cuidando y todo eso, y de ahí empezamos a hablar y le dije, no, es que a mí me esterilizaron. Me dice, ¿por qué? ¿Tú lo pediste? No, le dije, me esterilizaron, y me dice, no, es que eso no es legal, no corresponde. Ella insiste en que nunca le consultaron sobre la esterilización.
Sostiene Francisca que la decisión se tomó sin su consentimiento. Es que en ese momento no había tiempo para hablar con nadie, o sea, yo iba a la labor de parto, estaban todos así como muy preocupados de que nadie se fuera, que estuvieran todos los implementos, estaban todos muy protegidos, o sea, no podías ver cara de nadie porque estaban muy protegidos, entonces no había tiempo para nada. Yo solamente llegué, me pusieron la anestesia y nadie preguntó nada. En ese momento, la ciencia ya había corroborado que el VIH no se transmite a través del contacto casual, como caricias, besos o abrazos. Tampoco por compartir cubiertos o piscinas, ni a través de la saliva, lágrimas o el sudor. Francisca no lo sabía y vivió mucho tiempo pensando que tenía que lavar su ropa aparte, que sus utensilios tenían que estar separados de los de su hijo. Hasta yo lo sentía así como, ¿por qué me lo dejan acá si se supone que yo no lo puedo tener cerca? Sentía que cuando estaba manipulando la comida le iba a suceder algo. Y eso es triste, es como... No fue muy grato, no. No fue muy grato todo eso, pero es parte de lo que una tiene que vivir. En esa época en la que Francisca empieza a hablar con otras personas sobre su situación, se acerca a Vivo Positivo. Esta es una de las organizaciones que desde entonces la acompaña en su proceso. De ahí ya empezó un proceso todo más liberal, todo más limpio, empecé a disfrutar mucho más todo porque ya no existía el miedo. Era una condición que yo tenía y que actualmente todavía la tengo, pero no me limitaba y ya perdí el miedo, ya no sentía que me iba a morir, porque eso lo viví por mucho tiempo. Ya no sentía ese miedo y empecé a conocer, empecé a conocer sobre los medicamentos, los tratamientos y a cuidarse, porque esto todo depende de que uno se cuide. Desde Vivo Positivo nos explican que en el Chile de inicios de los 2000, el prejuicio social contra las personas con VIH era muy fuerte. El país venía de una década de aumento sostenido en el número de infecciones, y para la sociedad chilena era aún un tema tabú. Francisca se sumó al trabajo que realizaban las organizaciones, donde conoció a muchas personas. Trabajó en labores de prevención y dio charlas. Se dio cuenta de que muchas veces, no solo en su caso, la desinformación provenía del personal sanitario. Entonces cuesta mucho que la otra persona también te crea, porque me dice, pero ¿cómo? Si la matrona me dice que dijo esto, ¿cómo te voy a creer a ti si ella es una profesional? Te sentís con impotencia, te sentís débil, te sentís con mucha rabia, porque una se empieza a cuestionar todo, empieza a, ¿por qué nunca supe nada? Claro, una entiende también, que se coloca en una posición, claro, yo también me aislé de todo, pero no fue por rebeldía, sino porque era por miedo al rechazo, por miedo a la discriminación. A pesar de todo, en la cabeza de Francisca, la esperanza de tener otro bebé se mantenía. Eso siempre lo pensé, yo siempre quise, yo siempre sentía, decía, no, en algún momento todo falla, ¿cómo esto no va a fallar? Esto tiene que ser reversible. En ese contexto de frustración y sentirse vulnerada, Francisca toma la decisión de llevar su caso ante la justicia chilena. Inicialmente, lo que buscaba era una reparación de las trompas y así poder tener más hijos. Se asesoró con Vivo Positivo y otras organizaciones, como la ONG Centro de Derechos Reproductivos, que la acompañaron en su lucha ante la justicia. Pero como todo esto se llevó a un proceso eterno, largo, muy largo, bueno, todo fue cambiando. El hijo ya estaba creciendo, los años estaban pasando, ya no era la misma situación, así que ya iba pasando mucho tiempo y cuando me hicieron el examen para ver qué tipo de ligadura tenía, el médico que me hizo el examen en Santiago me dice, pero chica, me dijo, este médico que te hizo la ligadura, me dijo, te la hizo pero así como para que nunca más se hiciera reversible. O sea, se supone lo que a mí me cortaron en las trompas
fue mucho más de lo que corresponde a una ligadura. Aquí no hubo ningún pudor. Cortaron todo lo que pudieron. Con ese diagnóstico, la posibilidad de ser madre incluso por inseminación se desvaneció. Y de ahí cambiaron mis decisiones. De ahí ya cambiaron a otro tema, que era buscar ayuda para que mi hijo terminara de estudiar, mejorar aparte la condición de vida para él, que todo lo que se pidió fue para él, pero sin dejar de enfocarme en la parte principal, que era sensibilizar y que no volviera a suceder todo lo que me sucedió a mí. Quizás la ligadura fue como una parte de todo lo que viví, la discriminación, el maltrato psicológico que tienes dura por mucho tiempo. Francisca tiene claro cuál fue el momento en el que se animó a demandar, aunque sea bajo un seudónimo. En el momento en que me sentí la persona más estúpida por dejar que vulneraran mi derecho. En ese momento decidí, no, esto tiene que saberse, tengo que ser escuchada, aunque sea bajo un seudónimo, pero yo voy a ser escuchada porque no es grato pasar por lo que yo pasé. Pero la causa en Chile fue archivada. Eso yo me lo esperaba. Eso me lo esperaba porque era difícilmente que un Estado condenara parte de su mismo Estado. O sea, era como que difícil, era parte de lo que tenía que suceder. Después del fracaso en los tribunales chilenos, en 2009, Francisca decidió recurrir a la justicia internacional. Denunció al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En marzo de 2017, viajó a Washington, donde se celebró la audiencia. Allí, delante de los representantes del Estado, por fin pudo hablar. Estaba muy nerviosa, pero a la vez emocionada. Sentía que había cumplido con una parte de todo. Sentía que en ese momento no iba a ser capaz. Pero en algún momento me enfoqué y dije todo lo que tenía que decir, y de verdad me sentí un alivio. En ese momento me sentí ganadora. Dije, esto no lo voy a perder. 4 años después y tras más de una década de litigio, el Estado chileno aceptó su responsabilidad y firmó un acuerdo de solución amistosa que incluía una reparación económica, medidas en los hospitales públicos para impedir más episodios como este y una disculpa pública por parte del Estado. Pidiéndole disculpas a Francisca, que entiendo que estás al otro lado de la cámara, por la grave violación de tus derechos, y también por la denegación de justicia y por todo el tiempo que tuviste que esperar para esto. Era una parte del final de todo un proceso que llevamos años, pero no era el final. Contenta, muy agradecida de todas las personas que me apoyaron, y era lindo porque de repente te sentías así como una persona tan insignificante luchando contra todo un país, y eso es gratificante. A día de hoy, Francisca lamenta que varios de los puntos acordados sigan pendientes y subraya que la lucha por el cambio real aún no termina. De hecho, el proceso continúa abierto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No siento todavía que esto está terminado, aunque quieran cerrar el caso. Aunque quieran, porque yo sé que el Estado lo único que quiere es cerrar el caso. Para ellos ya cumplieron, para mí no. La sensibilización con los médicos, eso falta. Falta esa parte mucho, falta que uno tenga que perder el miedo para ir a un control. Que si me van a dar una credencial, que sea una credencial creíble, que tenga validez y que vuelvan a hacerse las campañas. Francisca mantiene viva su esperanza. Anhela el día en que su batalla personal motive a la sociedad a perder el miedo y dejar de discriminar. Solamente que quizás nunca va a haber una marcha por persona VIH. Eso yo creo que nunca va a suceder. Ojalá, sería lindo que sucediera, porque ese día va a significar que perdimos el miedo, que ya no tenemos que estar ocultos, no tenemos que ocultarnos de nadie, porque significa que ya la sociedad dejó de discriminar. Es algo loco, porque no va a suceder,
difícilmente la sociedad va a dejar de discriminar, pero soñar siempre es bueno y yo soy soñadora. Este podcast ha sido posible gracias al trabajo en Chile de Merichel Freixas y Rodrigo Sáez, quienes hicieron la producción, redacción y registro audiovisual. Carla Romero es la actriz que interpretó las palabras de Francisca. Este episodio está escrito y locutado en Madrid por Maite Valadez bajo la dirección de Javier Marín. La edición de audio es obra de Esteban Novillo. El equipo lo completan Desiree García, Raquel Godos, Sergio Hernández, Jorge Ocaña y Marta Alonso. El testimonio de Francisca es uno de los recogidos en el proyecto de EFE Verifica Noticias Falsas, Víctimas Reales, sobre el impacto y el dolor que causa la desinformación. Realizado en colaboración con la Red Internacional de Verificación.